que estando en el camino ya se salieron de la palabra. Wow. Decían, es que soy profeta, pero cuando vino la pandemia nunca más profetizaron. Es que soy evangelista, pero cuando vino la pandemia nunca más evangelizaron. El diablo lo amenazó, el diablo lo acorraló. Fue una palabra profética lo que recibió e inmediatamente salió de su ruina, de su escasez, de su miseria. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a su programa Sanidad y Liberación al Instante. Bendecimos su casa, bendecimos su familia, su vida. Y estamos aquí una vez más con una palabra fresca de parte de Dios, con la unción del Todopoderoso para ministrar a su vida. Y hoy estamos aquí con nuestro hermano que se van a presentar ahora. Dios le bendiga, Dios bendiga tu vida. Eres más que bienvenido. Gloria a Dios, tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla. Bendiciones, pueblo de Dios. Pastor Darwin Félix. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya ustedes saben, comiencen a suscribirse ahora en este canal. Si usted no se ha suscrito, comience a compartir ahora este link para que más gente sea bendecido de parte de Dios a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Y hoy tenemos un tema poderoso que vamos a compartir con ustedes titulado Construyendo en lo Invisible. Creo que Dios va a ministrar a la vida de alguien hoy a través de este tema. Y de una vez vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 24. Amén. En adelante. Vamos a tomar en cuenta ahí unos versículos. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. El tema es construyendo en lo invisible. Cuando leemos Mateo capítulo 7, hay una parábola allí de los dos cimientos que Jesús comienza a hacer. Y luego de Jesús enseñar algunas cosas, antes de llegar al versículo 24 de Mateo capítulo 7, Jesús dice: el que escuchó esta palabra, y no solo que la escucha, sino también que las hace, yo le comparo a un hombre que hizo su casa sobre la roca. Pero aquel que escuchó la palabra que yo acabo de enseñar y no la hace, entonces yo le comparo con alguien que ha hecho su casa sobre la arena. Y Jesús dice: el que edificó sobre la roca, que es aquel que ha decidido hacer conforme a la voluntad de Dios, el que está fundamentado conforme a mi palabra, que edificó sobre la roca, dice que vinieron vientos, vinieron lluvia, vinieron fuertes ríos, y dice que la casa que aquel levantó se mantuvo estable porque estaba fundamentada en la palabra, en la roca que es Cristo. Pero luego Jesús dice: aquel que oye la palabra y no las hace, entonces es como aquel que construye sobre la arena, que cuando vienen los fuertes vientos, cuando vienen los fuertes ríos, viene a caer a la ruina. Entonces me llama la atención que esta parábola, aplicándola a los términos de hoy en día, nos vamos al término espiritual, a los principios bíblicos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos mucha gente que está construyendo en el área visible, pero tenemos poca gente construyendo en el área invisible. Cuando Jesús habla del hombre de la arena, está hablando de gente que se preocupan por levantar buenas casas, gente que se preocupan por una buena educación para sus hijos. Todo eso es bueno, no es malo. Gente que se preocupan por levantar un buen negocio, no hay problema. Pero dentro de todo lo que ellos hacen, no meten a Dios de por medio. Dentro de todo lo que ellos hacen, ellos no procuran ver si están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Y de repente, cuando vienen las crisis, cuando vienen los vientos, de repente el negocio se cae, los hijos se ponen desobedientes, el matrimonio se divide, porque trataron de construir fuera de la voluntad de Dios. No se aseguraron que en lo que ellos estaban haciendo, Cristo sea el centro, Cristo sea el primero. Pero Jesús también habla de una generación que lo pone a él primero, que antes de empezar un negocio, lo primero que hace es ponerlo en la mano de Dios. Gloria que antes de empezar una familia, lo primero que hace es ponerlo en la mano de Dios. Que al levantarse, lo primero que hace es mirar al cielo y hablar con Dios. Y empieza a hablar de una generación que está fundamentada en él, fundamentada en su palabra, fundamentada en algo que no se ve, pero que siempre está presente
con nosotros y se llama Cristo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que Jesús dice, aquellos que están fundamentados en mí, aquellos que me han puesto a mí primero, no importa la crisis que venga, ellos se van a mantener de pie. Porque tenemos gente que en esta temporada de crisis, de repente levantó un negocio, pero se le olvidó poner a Dios en el negocio y de repente el negocio se fue a la ruina. Pero hay otros que han levantado negocio, que han puesto a Cristo de primero, que lo levantaron conforme a la voluntad de Dios, y aunque hay ruina, su negocio sigue sostenido, porque el socorro de ese negocio no es el sistema de los hombres, ni tampoco es el COVID-19. El socorro de ese negocio se llama Cristo. Y aunque la tierra ahora mismo esté en crisis, el cielo no está en crisis. Aunque en la tierra haya COVID, Jesús no tiene COVID. Gloria de manera que la mano de Dios no se para de operar a favor de aquello cuyo todo lo que han levantado lo han hecho fundamentado en Cristo. Gente que ha puesto a Dios primero, gente que puso a Dios primero en su familia, gente que puso a Dios primero en su matrimonio. Entonces Jesús le está hablando a una generación que tiene que levantarse y ponerlo a Él en el centro, ponerlo a Él primero, porque cuando Jesús está primero, Patricio, no importa la adversidad que pueda venir, Él es quien sostiene todo lo que te da. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Es impresionante, Joel, porque cuando hablamos, gloria a Dios, de construir en lo invisible, Wow. Usted tiene que entender, Joel, que para alguien poder construir en lo visible, primero tiene que ver en lo invisible. Wow. Es necesario que la gente entienda que tú no puedes construir algo que tú no ves. Amén. Antes de querer construir, primero tienes que querer ver. Por tanto, cuando usted lee la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué está diciendo este libro? Está diciendo que primero debemos poner nuestra mirada en las cosas que no se ven. Cuando habla de las cosas que no se ven, está hablando de Dios, está hablando del reino de los cielos. No está diciendo primero pongan su vista en las cosas del reino y luego las demás cosas les serán añadidas. Hay un problema en esta generación, hay un problema en este tiempo, y es que la gente está muy afanado por las cosas que se ven, donde la Biblia me está enseñando a mí que las cosas que se ven son temporales. Pero ¿por qué debo afanarme por cosas que son temporales, donde hay otras cosas, gloria a Dios, que son eternas, gloria a Jesús, Amén, que no son temporales? Por tanto, debemos entender que es más importante darle prioridad a aquello que no se ve. Es importante darle prioridad a tú tener primero un fundamento en Cristo, una relación en Cristo. Es necesario entender que para tú primero formar una familia en el mundo físico, tienes que asegurarte que en el mundo espiritual esa familia esté aprobada por el cielo. Que antes de tú poner un negocio en el mundo físico, primero ese negocio esté formado y aprobado por el cielo. Amén. ¿Por qué razón? Porque cuando vengan los vientos, solamente va a permanecer aquello que el cielo está sosteniendo. La tierra solamente puede mantener de pie algo que el cielo primero sostuvo, algo que primero el cielo dio la orden. La tierra no puede acabar, la tormenta puede venir, el diablo puede venir, puede tocar todo, pero no puede derribar algo que el cielo dijo que tiene que mantenerse parado. Alguien entienda, por favor, que antes de operar en lo visible, primero tiene que operar en lo invisible, en las cosas del reino, en las cosas del cielo. Amén. Alguien tiene que entender en este día que estamos hablando que primero tiene que buscar el reino y todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. En esta escritura se está hablando de dos edificadores. Sí. Se está hablando de dos edificadores. Uno edificó sobre la arena y el otro sobre la roca. Analizando el texto vemos que a los dos les sobrevino lo mismo. Al que edificó sobre la roca le vinieron ríos, vientos y lluvia. Al que edificó sobre la arena también le vinieron ríos, vientos y lluvia. ¿Qué hizo la diferencia? El fundamento. Gloria a Dios. Ahí estuvo el detalle, en el fundamento. Aquel que cayó y fue grande su ruina, cayó porque su edificación o su construcción estaba fundada sobre arena. Pero aquel que edificó sobre la roca no cayó cuando vinieron los vientos, los ríos y la lluvia, porque tenía un fundamento estable. Sí. Entonces, Jesús dice que cualquiera que oye la palabra y la hace, está construyendo sobre la roca. El problema de esta generación es que oye y no hace. Y el libro de Santiago dice que seamos oidores y hacedores de la palabra. Cualquiera que oye la palabra y la pone en práctica está edificando sobre la roca.
Y con el pasar del tiempo, esa persona va a permanecer firme en su fe, aunque vengan viento, lluvias y ríos. Gloria a Dios. Estamos en los últimos tiempos y la temporada se pondrá peor. Los tiempos empeorarán conforme se acerque la venida de Jesucristo. En otras palabras, el ataque de la tiniebla hacia la iglesia será progresivo, será en aumento, y únicamente quedarán de pie aquellos que han edificado no sobre arena, sino sobre roca. Edificar sobre la roca significa que yo tomo la palabra y la aplico a cada área de mi vida. Gloria a Dios. El problema, repito, de esta generación es que tenemos mucho conocimiento y poco que están aplicando ese conocimiento que tienen. Aleluya. A mí de nada me sirve saberme la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no practicarla. Así es. Dios prefiere que nos sepamos 3 versículos, pero que íbamos conforme a esos 3. Amén. Y no estoy en este momento apoyando la ignorancia o la falta de conocimiento bíblico. Porque si hay algo que el creyente debe tener es conocimiento de la palabra. Si hay algo de lo cual nuestro corazón debe estar lleno, es de la palabra. De hecho, el salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Sí. Con guardar su palabra. Entonces, la palabra del Señor, cuando la aplico a mi vida, quiere decir que ahora tengo fundamento. Gloria a y Dios. cuando lleguen los problemas de la vida, que nunca van a faltar, yo estaré firme. Así que alguien se tiene que levantar y pasar de ser un oidor olvidadizo a un oidor y hacedor de la palabra. Aleluya. No te conformes con saber la escritura, aplícala a cada área de tu vida y vas a notar que tu vida va a prosperar en todas las áreas. Gloria a Dios. Porque a veces, escuche, buscamos prosperidad por fuera cuando la prosperidad está incluida en la palabra. Aleluya. No fue una palabra la que libró de una deuda a una mujer en los tiempos del profeta Eliseo, cuando se vio una situación difícil porque los acreedores vinieron para tomar sus 2 hijos como esclavos porque ella no tenía con qué saldar la deuda. Fue una palabra profética lo que recibió e inmediatamente salió de su ruina, de su escasez, de su miseria. Prosperó en un día porque escuchó lo que usted necesita para salir adelante en su relación matrimonial, familiar, para salir adelante en su negocio. Lo que usted necesita para prosperar en el ministerio es la palabra del Señor, porque la palabra de Dios se dice en la doctrina que se nos enseña. Cuando uno es nuevo convertido y quiere ser bautizado en las aguas, se nos dice que la palabra de Dios es la regla de fe y conducta que nos guía desde la tierra hasta el cielo. Gloria a Dios. Entonces hay gente que quieren llegar al cielo sin ser guiado por la palabra del Señor estando en la tierra. Usted tiene que entender que su vida tiene que ir alineada a la palabra. Gloria. No se salga de la palabra, viva conforme a la palabra y usted será un constructor no sobre la arena, sino sobre la roca. Aleluya. Cuando usted Amén. construye sobre la roca, no importa lo que se le venga encima, usted va a permanecer firme en su fe. Y esa es la idea, que Gloria a permanezcamos firmes en la fe, no importando los ataques de la tiniebla. Es hora no solo de conocer, sino de aplicar lo que la Biblia está diciendo. La palabra del Señor es poderosa y transforma. Amén, amén. Hay algo que me llamó poderosamente la atención, pastor, porque usted decía que, o lo dice en la palabra, usted recalcaba lo que dice Mateo 7, y es que la tormenta vinieron para ambos. Claro. O sea, la tormenta vino para el que edificó sobre la roca, pero también la tormenta vino para el que edificó sobre la arena. Y tenemos mucha gente que edifica sobre la arena y no quiere edificar sobre la roca, porque hay gente que dice, es que yo soy impío, y yo veo que al cristiano le pasa lo mismo que a mí, entonces ¿para qué yo voy a ser cristiano? Hay una diferencia. Y es que aquel que está fundamentado en Cristo, vuelvo y repito, cuando vienen los fuertes vientos, cuando viene la pandemia, cuando viene el COVID, el cristiano es librado, porque Dios no nos promete que no vamos a tener problemas. Lo que Dios nos promete es que estará con nosotros en medio de los problemas. ¿Y qué te quiero decir? No te quiero decir que Dios no ha tenido misericordia de ti porque no eres cristiano. Lo que te quiero decir es que hay de cosas que tú hubieses sido librado si tu fundamento hubiesen sido Cristo, o si hoy te decides por Jesús. Hay de cosas todavía
todavía que Dios te quiere librar. Entonces hay una realidad que se da ahí, y es que viene el viento, pero cuando viene esa circunstancia difícil, aquel que está fundamentado en la roca que es Cristo es sostenido por el cielo. Su negocio es sostenido por el cielo, sus hijos es sostenido por el cielo, porque hay gente que como vuelvo y repito, que ha tratado de levantar una buena edificación visible, pero no hay fundamento de Dios. De repente el matrimonio se le desbarató, de repente los hijos están desobedientes. Aleluya. Ellos no saben qué es lo que está pasando. Te voy a decir qué es lo que está pasando en el matrimonio, lo que está pasando con los hijos. Lo que está pasando es que hace falta palabra de Dios en tu casa. Lo que está pasando es que hace falta un consejo bíblico en tu matrimonio. El día que tú decides entregarte a Cristo y caminar conforme a la palabra y edificar sobre la roca, entonces tu matrimonio va a cambiar. Gloria tus hijos se van a arreglar, las deudas se van a ir. O sea, hay cosas que se van a romper cuando tú decidas edificar sobre la roca que se llama Cristo. El pastor decía ahorita, edificar sobre la roca equivale a escuchar la palabra y hacerla. O sea, edificar sobre la roca equivale a hacer la voluntad de Dios, porque hay gente que dice, ve acá, ¿y cómo yo puedo construir en lo invisible? ¿Cómo yo puedo tener ese cerco protector? ¿Cómo yo puedo tal vez estar enfermo pero no morirme antes de tiempo? Cuando hacemos la palabra de Dios, cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios. Y uno se puede dar cuenta también por Job, porque cuando uno se estudia la historia de Job, se da cuenta que cuando Satanás se presenta delante de Dios, que Jehová le pregunta de dónde viene, dice que ahí tocan el tema de Job, y Satanás le dice, es que tú le has acercado a él y a todo lo que tiene. O sea, Satanás quería entrar, pero como había un hombre que su fundamento era la palabra, el diablo no podía penetrar. O sea, los vientos querían destruir todos los bienes de Job hace años, hace rato, pero por cuanto Job, su fundamento era Cristo, el centro era Cristo, el diablo no podía penetrar. Y tenemos gente que vive en apartamentos caros, pero hay problemas que tu dinero no los resuelve. Gloria tenemos gente que tienen buenas empresas, pero hay problemas en el matrimonio que tu dinero no los resuelve. Aleluya. Porque es que te están penetrando, es que el diablo se está metiendo. Pero es tiempo de que tú te levantes, es tiempo de que hoy tú digas, me voy a levantar. Gloria. Y voy a buscar a Dios, me voy a levantar y voy a buscar esa solución que no está en el dinero, sino que está en Cristo. Aleluya. Yo estaba pensando, Joel, mientras el pastor y tú hablaban, y pensaba y me decía, es una locura buscar las cosas fuera de Dios, porque buscar las cosas fuera de Dios es como buscar en el vacío, es como buscar donde no hay. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la Biblia, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 6, dice que en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Está diciendo, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, fueron creadas en él. O sea, no hay nada fuera de él. Buscarlo algo fuera de él es buscar en un vacío. Buscar las cosas fuera de él es perder el tiempo. Y si tú tienes algo fuera de él, entonces eso no permanece, porque lo que no viene de Dios no es duradero. Eso no trae alegría a tu vida, porque lo que no viene de Dios no añade alegría, sino que añade tristeza. Por eso la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza. Tenemos mucha gente, ellos muchas bendiciones, pero están llenos de tristeza. ¿Por qué? Porque no vinieron de la mano de Dios. Sí. Dice la palabra del Señor, Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. En el verso 2, la palabra o el salmista está describiendo la situación en la que se encuentra. Y él dice que él está en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Llámame atención que en la última parte del verso 2, cuando Dios lo saca, lo primero que hace es enderezar su paso. Porque pareciera que sus pasos torcidos lo llevaron al pozo de la desesperación, al lodo cenagoso. Eso pasa con gente que oye la palabra y no la hace. Sí. Sus pasos se tuercen, se salen del camino y van a parar al pozo de la desesperación y al lodo cenagoso. Cuando se habla allí de pozo de desesperación y lodo cenagoso, es una figura que el salmista está usando para describir una situación peligrosa, y diría yo hasta de muerte. Lo voy a decir de esta manera: el salirse de la palabra, el oír la palabra y no aplicarla, equivale a entrar en territorio peligroso y de muerte. Hay gente que estando en el camino ya se salieron de la palabra. Wow. De hecho, tenemos gente en el altar ministrando que, haciendo uso de la palabra, ellos están fuera de la palabra.
Porque cuando tú miras su estilo de vida no se corresponde con lo que la Escritura dice. Ay, ay, ay. Están hablando de la palabra, pero no están aplicando la palabra. Se está hablando de oración, pero no se está orando. Se está hablando de ayuno, pero no se está ayunando. Se está hablando de obediencia, pero no se está siendo obediente. Yo no sé cuánto pueden recibir esta palabra, aunque parezca un poco fuerte. Y Jesús está corrigiendo cualquiera que oye mi palabra y la hace, está edificando sobre la roca. El que no la hace, sobre la arena. Entonces, ¿cuál fue el problema del salmista? Su paso torcido lo llevaron allí. Pero, estando en medio de esa situación de muerte y peligrosa, dice la palabra que él esperó pacientemente, número 1, y número 2, clamó. Dios en su misericordia lo socorrió, lo sacó y puso sus pasos sobre, o sus pies sobre peña. Así sobre es. la roca. El salmista no tenía fundamento y ahora Dios lo pone en un lugar de fundamento. Wow. Sí. Cuando usted aplica la palabra, ocurre una transición. Usted pasa de la arena a la roca. Usted pasa de un lugar sin fundamento a un lugar de fundamento. En los últimos tiempos se sabrá quién tiene fundamento y quién no tiene. Gloria En a Dios. estos últimos tiempos, que son tiempos desafiantes, se sabrá quién por este tiempo edificado sobre la arena y quién edificado sobre la roca. Ya se está mirando. Se ya- está ya mirando se está viendo. con esta plaga que vino. Salió a la luz aquellos que tenían su fe sobre arena. Así es. Porque tenemos gente que iba bien hasta que fueron encerrados en una cuarentena. Dios se mío. descarrían. Pastor, Mucho. porque había mucha gente que predicaba porque dependía del altar, pero no dependía de Dios. Dios mío. Escuche, Ay, ellos ay. dependían del altar, pero no dependían de Dios. Cámara, ¿Por qué? shit. Porque esta gente tomaban el mensaje, tomaban la prédica para satisfacer una necesidad económica que ellos tenían. Lo tomaban para tomar una ofrenda y comprar lo que ellos necesitaban. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque esta persona, cuando vino la pandemia, nunca más volvieron a predicar. Cuando vino la pandemia, nunca en su calle se necesitó un mensaje. Wow. Nunca en su comunidad el pueblo necesitó una palabra. Nunca un enfermo necesitó que ellos oren, porque ellos solamente predican, ellos solamente oraban donde había ofrenda. ¿Por qué? Porque dependían de la ofrenda, no de Dios. Pero aquellos que estaban sobre la roca, que edificaron sobre la roca, que no dependían de un altar, se mantenían predicando aunque no haya ofrenda, se mantenían predicando aunque no haya luces, se mantenían predicando aunque no haya cámara. ¿Por qué? Porque el sustento no venía del altar, sino que venía del cielo. La gente que está fundamentado en la roca, en medio de esta pandemia no pasó hambre, en medio de esta pandemia no pasó necesidad, en medio de esta pandemia no vivió escasez. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que lo sostiene le envió la provisión. Amén. Pero la gente que dependía del altar, lo que edificaron sobre la arena, tenía que estar pidiendo por redes sociales, tenía que estar pidiendo envío, tenía que estar pidiendo remesa. Maca. Yo sé que hay gente que no le gusta la palabra, pero esta palabra no está comprometida con nadie, hermano, porque no dependemos, gloria a Dios, de tu ofrenda, dependemos del Dios que nos llamó y fuimos llamados a predicar una palabra real, una palabra verdadera, sin importar a quién esté golpeando y a quién no esté golpeando. Estamos hablando que estamos en un tiempo, gloria a Dios, donde fuimos censados, gloria a Dios, donde la pandemia pasó un censo para saber quién era y quién no era, gloria a Dios. Y hay gente que en el censo dijeron no soy, hay gente que en el censo dijeron sí soy, pero no dijeron con su boca, lo dijeron con sus acciones, Sí. porque su boca decía lo contrario a lo que sus acciones podían ejecutar. Decían es que soy profeta, pero cuando vino la pandemia nunca más profetizaron. Es que soy evangelista, pero cuando vino la pandemia nunca más evangelizaron. El diablo lo amenazó, el diablo lo acorraló. Escucha bien, o sea, es como dice el pastor, Sí. el tiempo ahora está diciendo quién está sobre la arena y quién está sobre la roca. Mira, Y se seguirá evidenciando. Wow. hay una garantía, porque Jesús dice claro, aquel que escucha la palabra y las hace, yo lo comparo como aquel que edificó sobre la roca. ¿Y cuál es la garantía? Isaías 43, versículo 2, escuche que dice, cuando pase por las aguas, eso es el Señor que está hablando, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pase por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, hay una comparación. Esa es una promesa que está en la Biblia, que todo el mundo la puede leer, pero que
solo se le puede aplicar a la gente que hace la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Porque Jesús está diciendo, aquel que escucha la palabra y la hace, edifica sobre la roca, y cuando vengan los vientos, su casa se va a quedar estable. Y Dios está diciendo en Isaías, si pasa por las aguas no te va a ahogar, si pasa por los ríos no te van a negar, y si pasa por el fuego no te va a quemar. O sea, eso me dice a mí que la obediencia a la palabra de Dios me da una garantía en los tiempos difíciles. No solo una garantía en los tiempos buenos, sino también una garantía en los tiempos malos. Aleluya. En pocas palabras, la obediencia a la palabra me hace a mí estar en paz en medio de la tormenta. Amén. Usted sabe lo que es usted estar tranquilo en los días de Noé. En los días de Noé, Noé y su familia estaban en un crucero, estaban en paz, pero había gente que esa agua le estaba ahogando. ¿Por Gloria a qué? Dios. ¿Por qué estaban en paz? Porque Noé hubiese construido en lo invisible. Aleluya. Noé era un hombre obediente a Dios. Y cuando vinieron las mismas aguas que ahogaron una generación desobediente, fueron las aguas que levantaron el arca con una generación que estaba fundamentada en Aleluya. Cristo. Entonces, eso me dice a mí que el yo ser obediente a la palabra me hace estar en paz en medio de la enfermedad, me hace estar en paz en medio de en medio de cualquier circunstancia. Usted tiene paz porque usted sabe que en medio de su proceso usted tiene una garantía que se llama Cristo. Lo que a uno ahoga, a otro eleva. Cuando Cristo es el fundamento. Porque cuando las aguas vinieron, ahogaron a los desobedientes, Sí. a la gente que oía y no hacía. Pero al que escuchó y obedeció, entonces las aguas elevaron. La pandemia ahogó mucha gente y levantó mucha gente. Sí, sacó a flote. Escucha bien. Así es. Hay muchos que se hundieron y hay muchos que han salido a flote. Escuche bien. Unos salieron, otros entraron. Unos salieron y otros entraron. Pero el fundamento debe ser Cristo. Cuando Cristo. tu fundamento es Cristo, Jesús. cuando tú construyes en lo invisible, entonces tú te gobiernas en lo visible. Por eso, terminando el versículo de Colosenses dice Joel, escucha esto: visibles e invisibles, ya sean que tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Wow. O sea, cuando tú en lo invisible adquieres lo que son las autoridades, el dominio, ese mismo dominio tú lo ejerces en lo visible, ese mismo dominio tú lo ejerces, gloria a Dios, en la tierra. Pero tenemos gente queriendo ejercer el dominio en la tierra, pero en lo invisible nadie lo conoce. En lo invisible no ejercen dominio sobre nadie. Quieren gobernar al hombre, pero los demonios, entonces, ¿quién lo está controlando? ¿Quién lo está dominando? Y debes entender que aunque estamos viendo personas, hermano, mira, te voy a decir algo que te va a parecer una locura. Estamos viendo gente, pero ya yo creo que la humanidad no existe. Yo creo que ya lo que existe son los demonios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dentro de la gente, porque esto está claro. Pastor, el que no tiene el Espíritu Santo tiene el diablo. Esto no es de que aquí no hay dos cosas, aquí no hay tres cosas. O está lleno del Espíritu. Ya no hay humano. No, ya no hay humano. Porque cuando usted ve por ahí una gente en prostitución, usted ve la joven en prostitución, por ahí está Santa Marta en ese cuerpo. Sí. Cuando usted ve por ahí una persona en corrupción, un asesino matando gente, hay un demonio operando en ese cuerpo. Sí. De tal manera que cuando un hombre mata a una mujer, al día siguiente dice, o al mismo momento dice, ¿qué hice? Y se quita la vida. ¿Por qué? Porque él no estaba consciente. Aunque usted crea que estaba consciente, hay algo que lo domina. Sí. Vamos a orar. Oh, gloria a Dios. Vamos a hacerlo sencillo. Como le estamos diciendo, vamos a hacer una oración para bendecirlo, pero como le estamos diciendo que edificar sobre la roca equivale a construir en lo invisible, queremos que tú levantes tus manos ahí donde tú estás. Sí. Y si tú de hoy en adelante quieres poner a Cristo como el centro, Aleluya. si tú de hoy en adelante quieres poner a Jesús como el centro de tu vida, como lo primero, si tú quieres que todo se ordene en tu vida y tú sabes que esa solución solo viene de Dios, levanta tus manos ahí donde está y vamos a repetir esta oración para que Cristo sea tu fundamento. Y repite ahí donde tú estás en tu casa, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste pero que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que yo no provoque que nunca más sea borrado. Sé tú el centro de mi vida. Entra en mi corazón y en mi casa desde hoy para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén.
Bueno, bendecimos tu vida, bendecimos tu casa. Gracias por estar conectado una vez más a este programa Sanidad y Liberación al Instante. Suscríbete a este canal de YouTube y comparte el link con los demás para que sean más bendecidos de parte de Dios. Shalom.